Buen día. Componentes de una serie de tiempo. Entonces, ya hemos visto varios aspectos básicos de la serie de tiempo, ¿no? Sabemos que las series de tiempo son unas variables cuyo comportamiento fluctúa o está en función del tiempo. Y básicamente la econometría destinada a las series de tiempo ha desarrollado métodos pues, para tratar este tipo de datos, ¿no? Hay unas técnicas especializadas que se usan para tratar los temas de las series de tiempo con el propósito fundamental de descomponer de una serie de tiempo o de tratar de aislar de esa serie de tiempo el componente aleatorio del componente determinístico, ¿no? Entonces, de nuevo, sabemos que una serie de tiempo básicamente es un proceso estacionario, es un proceso aleatorio, ¿cierto? Cuyo comportamiento se visualiza a través del tiempo, pero esa variable, ese proceso, tiene básicamente dos componentes, un componente determinístico y un componente estocástico o aleatorio. El componente determinístico pues hace referencia a que no existe aleatoriedad en una serie de tiempo, es decir, la información básicamente es perfecta. La serie cuenta con toda la información, es como el modelo ideal, es como el estado ideal, es lo que quisiéramos que fuera, ¿de acuerdo? Sería el modelo real. Pero también hay un componente estocástico, ¿no? Y ¿qué es eso? Es el componente aleatorio, es la incertidumbre, es lo que yo no conozco, es la parte incierta que puede pasar con el comportamiento de mi serie de tiempo. Entonces siempre los métodos de econometría lo que van a buscar es aislar lo más que se pueda el componente estocástico, sacarlo de la serie de tiempo. Que no es fácil, ¿de acuerdo? Que no es perfecto, porque si fuera perfecto la serie de tiempo fuera determinística, pero la idea es tratar de reducir esto al máximo. Entonces, toda serie de tiempo generalmente se caracteriza por tener unos patrones o unos componentes de comportamiento, ¿listo? Que estos se presentan a través del tiempo, ¿no? Básicamente, una serie de tiempo presenta 4 patrones de comportamiento: tendencia, ciclo o ciclicidad, estacionalidad y el componente irregular, que es el estado o es el deber ser. Una serie puede tener uno de los componentes o más de uno de los componentes. Recordemos que la serie de tiempo, el propósito fundamental es pronosticar, ¿no? Pronosticar. Y cuando uno va a pronosticar es muy importante determinar cuál o cuáles de estos patrones de comportamiento o cuál de estos componentes tiene mi serie de tiempo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, esto va a influir en mis estimaciones, esto va a influir en mi pronóstico. Porque si yo no controlo de manera adecuada estos patrones, pueda que yo esté explicando o pueda que yo esté diciendo que el comportamiento de una variable se va a presentar de X forma, pero ese comportamiento puede estar afectado por una tendencia o por una ciclicidad y hay problemas porque entonces el pronóstico no va a ser el pronóstico más ajustado a la realidad. ¿Listo? Primer componente, un componente muy común, es la tendencia. Las tendencias son cambios de niveles en el tiempo, especialmente en el largo plazo. Es decir, cambia el nivel o cambia el punto inicial de una variable con respecto al punto final. ¿De acuerdo? Esos son movimientos que generalmente se registran en el largo plazo, ¿no? Y hacen referencia a cómo se cambia en los niveles en el tiempo de un momento a otro. Básicamente una serie de tiempo con tendencia se puede presentar de esta forma, ¿no? Esto puede ser una tendencia creciente. Esta gráfica la hice con el programa Evius. Esto puede ser una tendencia creciente, ¿de acuerdo? Positiva, a medida que aumente el tiempo, aumente la variable, su nivel inicial es diferente a su nivel final. Esa es una tendencia decreciente o negativa. A medida que avanza el tiempo disminuye, su nivel inicial es diferente al nivel inicial y esta pues no tiene ningún problema de tendencia, ¿no?
no tiene problemas. Hay muchos tipos de tendencias, muchísimos. Los más comunes en las series de tiempo son las tendencias lineales, como son estas, línea azul, línea roja, las tendencias exponenciales, como estas, y las tendencias cuadráticas, ¿de acuerdo? Entonces, una tendencia lineal generalmente se comporta de esta forma, en donde y sub t, ¿cierto? Es una variable cualquiera, está en función de ¿quién? Está en función de la constante, que es alfa 0, más alfa 1t más e, donde e es un error, ¿no? Es una secuencia independiente e idénticamente distribuida, pues con media 0 y con varianza constante, ¿no? Es el error, es el ruido blanco de mi serie de tiempo. ¿Este t qué es? Este t es una variable de tiempo que va a estar medida desde 1 hasta el t tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una serie de datos mensuales y tenemos información para 2 años, por ejemplo, esta t va a ser una variable que va a tener el valor de 1 hasta 24. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses y tenemos 2 años, entonces tendría desde 1 hasta 24, que equivalen a los 24 meses que tienen los 2 años. Es una línea normal, es una línea como estas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y demás. Por lo tanto, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Alfa 1 se está multiplicando por el tiempo. Entonces, alfa 1, ¿qué es lo que me está midiendo? Entonces, manteniendo todos los demás factores constantes, alfa 1 lo que me está midiendo es el cambio en y, de un periodo a otro, ¿cierto? En el transcurso del tiempo. Recuerden que un coeficiente me mide como el cambio marginal en este caso, ¿cierto? Esta sería la variable explicativa, me afecta y. Entonces, por un aumento de una unidad en t, ¿cuánto me afecta y? Pero esto, ¿en cuánto aumenta? ¿Cuál es el cambio de t? De 1 en 1, es decir, de mes en mes. Entonces, alfa me está midiendo cuál es el cambio en y debido a un cambio en el tiempo. ¿De cuánto? De un mes. Es esto mismo, ¿no? La variación de y es igual a ¿qué? A y del periodo actual menos el y del periodo anterior. Fíjense que es un solo periodo. Alfa 1 me mide la diferencia, ¿cierto? Del efecto de y sub t menos y sub t menos 1 sobre y t. ¿Listo? Sí, obviamente, la variación de t es igual a 0. Esto es lineal, esto es constante en el tiempo. Esto es como decir y sub t a la menos 1 menos y sub t a la menos 2 será igual a alfa, o y sub t a la menos 2 menos y sub t a la menos 3 será igual a alfa. Entonces, esta tendencia es lineal. Otra de las tendencias muy comunes es la exponencial, ¿no? Pero la exponencial, ¿cierto? Una tendencia exponencial es cuando una serie de tiempo tiene una misma tasa de crecimiento promedio de un periodo a otro. Es decir, todos los periodos crece, por ejemplo, un 1,5%. Entonces, el cambio porcentual es el mismo en todos los periodos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace exponencial? Porque el primer cambio, ejemplo, vamos a suponer que tenemos una variable que en un momento t vale 100. Si le calculamos una tasa de crecimiento constante de 1,5, quiere decir que para el periodo número 2 esa variable va a ser 100 más la variación del 1,5, quiere decir que va a ser 101,5 para el periodo número 2. Para el periodo número 3 esa variable también va a crecer un 1,5%, pero ese 1,5% ya no se calcula sobre los 100, sino sobre los 101,5. ¿Listo? Entonces va a ser un poquito más grande. Igual, para el periodo 4, de nuevo le calculamos la tasa de crecimiento del 1,5%, ya no va a ser sobre el 100, ni sobre el 101,5, sino sobre el 101,5 más la variación porcentual del periodo anterior. Y eso va a hacer que
que ese crecimiento cada vez se haga más y 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 más grande, ¿no? Y es una tendencia exponencial, es un crecimiento exponencial. Generalmente el logaritmo, ¿cierto?, se usa para representar una serie exponencial. Estas variables, esta x y esta y, son estas mismas de acá, esta y esta, solo que aquí se le calculó el logaritmo para ver cómo representa una serie exponencial. La forma de analizarlo es la siguiente: la variación del logaritmo de y sub t será igual a que y sub t en el periodo actual menos y sub t en el periodo anterior sobre y sub t en el periodo anterior. ¿A qué se les parece esto? A una tasa de crecimiento. ¿De quién? De y del periodo t con respecto al periodo t menos 1. Entonces, alfa 1 que me está midiendo. Alfa 1 lo que me está midiendo es la tasa de crecimiento promedio de y. ¿De acuerdo? Esto puede ser, por ejemplo, 1,5, como digo. Entonces quiere decir que y crece alrededor de 1,5 al año en promedio durante todos los periodos. Pero no solamente existen tendencias exponenciales. Como le dije, hay muchas tendencias. Por ejemplo, una muy común es la cuadrática, en donde, como su nombre lo indica, y sub t va a estar en función de ¿qué? De un t en niveles, por así decirlo, y un t elevado al cuadrado, ¿no? Esto va a hacer que en un determinado momento el comportamiento de y sub t aumente y luego empieza a bajar, luego empieza a subir. Son muy comunes en la microeconomía, ¿no? La forma de estimar esto pues es derivando parcialmente esto con respecto a t, y quiere decir que la forma de analizar la variación de t sobre y pues va a ser igual a, en este caso, a alfa 1 más 2 alfa 2 t. ¿Listo? Esa es como la forma gráfica. El segundo patrón muy común en las series de tiempo es la estacionalidad. La estacionalidad básicamente se conoce como los patrones repetitivos que se observan en la serie a lo largo del tiempo. La particularidad de la estacionalidad es que está definida en periodos inferiores a un año, ¿cierto? Y típicamente como se definen las variables estacionales, o típicamente como se definen las estaciones. Entonces, son patrones que se repiten en un año, ¿cierto? Y esos mismos patrones se repiten el otro año y el otro año y el otro año. Entonces, por ejemplo, si tenemos una serie mensual, por ejemplo, como la inflación, sabemos siempre que para final de año la inflación tiende a ser alta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una estacionalidad, ¿cierto? Una estación, un comportamiento repetitivo de esa variable. ¿Cuándo? Todos los diciembres de los años, porque ahí siempre sube la tasa de inflación. Por ejemplo, siempre baja la tasa de desempleo. Entonces, son patrones que se comportan similar. Ojo, no estoy hablando del tamaño de la variación, ¿no? Estoy hablando de que todos los diciembres la tasa de inflación es de 10%, qué sé yo. No, estoy hablando de que siempre para ese periodo de tiempo, ¿cierto? Para ese mes, la inflación tiende a ser alta, o tiende a ser la más alta de todos los periodos. Entonces, la estacionalidad es un componente propio del corto plazo, ¿cierto? Siempre sea en periodos inferiores a un año, pues no tiene sentido calcular estacionalidad para periodos mayores a un año. Tenemos una gráfica que se sacó de Idios con los datos que ya teníamos. Lo que hicimos acá fue mirar una serie estacional siempre cada 4 meses, ¿cierto? Tiene un pico siempre, y siempre cada 4 meses tiene un bache, ¿no? Siempre. Digamos que ese es el ejemplo extremo de la estacionalidad, ¿sí? Pero básicamente se representa esto. Son patrones repetitivos a lo largo del tiempo. 2008, 2009, 2010, 2011. Entonces, este tema de la estacionalidad es muy común en las series de tiempos. Es demasiado común. O sea, en ese sentido, los ajustes estacionales son muy comunes también. O sea, es muy común encontrar que ya las variables vienen desestacionalizadas. Ustedes cuando entran al DANE a bajar las encuestas nacionales, por ejemplo, ahí le dice, vamos a bajar el PIB a precios constantes.
desestacionalizado. Entonces son métodos que las mismas entidades estadísticas usan, ¿de acuerdo? Ya le entregan a uno las variables desestacionalizadas. Pero un componente muy común, por ejemplo, para darles uno de los muchos ejemplos, es incluir variables DAMI. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestras ventas de, qué sé yo, de sacos, ¿de acuerdo? Estamos vendiendo sacos y estamos en un país como Rusia, por ejemplo, en donde tenemos las 4 estaciones del tiempo, ¿cierto? Entonces, y más o menos sabemos que cada estación dura 4 meses, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que las ventas de sacos dependen de X1T, que puede ser cualquier cosa, y de X2T. Yo puedo controlar la estacionalidad incluyendo a ese modelo variables trimestrales en este caso, ¿de acuerdo? Si sé que mi estacionalidad ahora o que mi estación del tiempo dura 3 meses. En ese caso voy a incluir una variable dummy. Sabemos que una variable dummy es igual a 1. En este caso tomará el valor de 1 si estamos en el primer trimestre y 0 si estamos en los demás trimestres. Esta tomará el valor de 1 si estamos en el segundo trimestre y 0 si estamos en los demás. Tomará el valor de 1 si estamos en el tercero y 0 en los demás. Entonces, incluimos las 3 variables trimestrales. Tienen ustedes, no son 4, claro, faltaría el cuarto trimestre. Pero recordemos que cuando yo incluyo variables DAMI en mi modelo, siempre tengo que dejar una por fuera, ¿no? Una que es contra quien analizo, porque si no puedo incurrir en el problema de la trampa de la variable binaria. Entonces, en este caso, delta 1 que me va a medir el valor de las ventas de sacos del trimestre 1 en comparación con el trimestre 4. Delta 2, el valor de las ventas del trimestre 2 en comparación con el trimestre 4 y así de manera sucesiva. El tercer patrón es la ciclicidad o el ciclo. Básicamente, ¿qué es esto? La ciclicidad o el ciclo pues son comportamientos o patrones repetitivos que oscilan sobre una línea de tendencia en periodos superiores a un año. Entonces son fluctuaciones alrededor de una onda de la tendencia que se presentan en el largo plazo. Estacionalidad, corto plazo, ciclicidad, largo plazo. ¿Listo? Las fluctuaciones pueden ser aumentos, caídas, pero siempre siguen patrones repetitivos a lo largo del tiempo y siguen como una tendencia. Son fluctuaciones en forma de ciclo, ¿no? De nuevo, en periodos mayores a un año. Esto se asemeja, por ejemplo, con el ciclo de la economía, ¿no? Auge, crisis, recesión, depresión, recuperación. O si uno quiere hablar de un producto, pues con el ciclo del producto, en introducción, crecimiento, madurez, saturación, declive y demás. Estos patrones no son fáciles de modelar porque son inestables, son complejos de modelar, especialmente porque no es posible tan fácilmente aislar la tendencia de una serie, ¿de acuerdo? Pero igual existen técnicas, ¿cierto? Existen técnicas en donde uno puede mitigar el tema de la ciclicidad, ¿no? Entonces, de nuevo, básicamente la ciclicidad es la suma, ¿cierto?, de la tendencia más la estacionalidad. Entonces, esto de nuevo es un caso hipotético. Multiplicamos la variable W por T, W que era tendencia por T que es tiempo. ¿Y qué es esto? Son patrones repetitivos, siempre hay un pico, un bache, un bache, ¿cierto? Y esto es que esto es creciente con el tiempo. No, es un patrón repetitivo y hay una tendencia creciente. Esto es una ciclicidad en el caso extremo, pues. Y finalmente tenemos la irregularidad. Y la irregularidad son todos los movimientos impredecibles, todos los movimientos aleatorios que no se pueden identificar, ¿de acuerdo? Es decir, las series distan de tendencia, las series no tienen tendencia, no tienen estacionalidad y no tienen ciclicidad. Es un comportamiento irregular, compuestos por fluctuaciones que se causan por sucesos impredecibles. Es un comportamiento que desconozco, ¿cierto? Este es el comportamiento que debe tomar una serie de tiempo. Este es el ideal, que la serie es irregular, ¿cierto? Que no se pueda controlar, que no pueda saber para poder predecir, ¿listo? La forma de representación puede ser así, puede ser así. Hay muchas formas, ¿de acuerdo? Muchas formas de representar. El tema ahora es,
¿Y qué pasa con estos componentes? ¿Qué tenemos que hacer con estos componentes? Pues resulta que los componentes de la tendencia, la estacionalidad y la ciclicidad deben tenerse en cuenta, deben ser corregidos. ¿Listo? Lo primero que yo hago cuando tengo una serie de tiempo es verificar si tiene alguno de estos componentes y tengo que aislar este componente, porque si yo no lo aíslo me puede llevar a obtener resultados erróneos, ¿cierto? De nuestras estimaciones. Yo puedo estimar algo y decir, por ejemplo, yo puedo estimar inflación versus desempleo y puedo encontrar que hay una relación negativa o positiva mejor, ¿cierto? Y mi estimación me dice que es positiva, pero ojo, si yo no controlé, si yo no verifiqué qué componente de la serie de tiempo tiene cada una de mis variables, capaz que pueden tener tendencia, por ejemplo, o estacionalidad, mejor, entonces yo puedo estar concluyendo con base en mi estimación que la relación es positiva, pero en la realidad es negativa y está siendo influenciada por la estacionalidad, y yo puedo comprobarlo como corrigiendo por la estacionalidad y volviendo a estimar el modelo, como lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a suponer que tenemos un modelo con dos variables. Estas variables tienen problemas de tendencia. No sé, por ejemplo, importaciones y PIB. ¿Sí? La estimamos a precios corrientes, qué sé yo, ¿cierto? Al estimar este modelo debemos tener mucho cuidado con los factores inobservables de la tendencia o que tienen tendencia, ya que esos factores inobservables con tendencia se pueden relacionar con nuestras variables explicativas, ¿de acuerdo? Y si se relacionan con nuestras variables explicativas, pues ya todos sabemos que eso me puede generar un problema de endogeneidad, ¿no? La endogeneidad, ¿qué es? Es la covarianza o la relación entre las variables explicativas o una de ellas y el error, en este caso con problemas de tendencia. Por lo tanto, si mis variables explicativas se relacionan con el error, es decir, si hay endogeneidad, ambos, y además esto ocurre porque hay problemas de tendencia, pues esto me podría generar una relación falsa entre dos o más variables explicativas con la variable explicada. Es decir, yo puedo estar diciendo que estas variables se relacionan con Y cuando en realidad no se relacionan o se relacionan de forma diferente. Entonces, cuando esas relaciones entre las variables explicativas X y las variables explicadas Y cambian a causa de qué? De alguno de los patrones de comportamiento, pues se dice que mi regresión es una regresión espuria. Y eso es malo. Entonces, ¿qué es una regresión espuria? Es cuando los resultados o las relaciones entre X y Y cambian por la presencia de algunos de los patrones de comportamiento. Quiero que veamos algunos ejemplos. Entonces, para este ejemplo vamos a usar la base de datos HSIMS, ¿cierto? Que es punto de DTA que está subida en el Trustbot. Y la idea es hacer una relación entre la inversión y los precios de la vivienda. Entonces tenemos datos anuales sobre inversión y el índice de precios de la vivienda de Estados Unidos desde el 47 hasta el 88. Sea INVPC, la inversión real en vivienda per cápita en miles de dólares, y Price, el índice de precios de las viviendas, igual a 1 en 1982, es decir, es de base 82. ¿Cuál es la idea? Hacer una relación simple en la forma de elasticidad, ¿no? Para ver cómo la oferta de viviendas es afectada por el índice, pues, de los precios. Ojo, si estamos hablando de una elasticidad o una regresión de elasticidad, estimaremos un modelo nivel, log, o nivel log, modelo log, ¿no? Junta variables en logaritmo. Entonces, de nuevo, tenemos nuestras dos variables de interés, ¿no? Tenemos la variable LPrice, que sería el precio de la vivienda en logaritmo, y la variable log INVPC, ¿no? Que sería la inversión per cápita. Voy a hacerlo en Stata de nuevo para no incomodarlos mucho por ahora. Ya es un software conocido por ustedes. Vamos a crear una variable de línea. ¿Listo?
una variable de línea en donde en el eje Y va a estar la variable logaritmo del precio y en el eje X pues va a estar la variable tiempo, ¿no? Vamos a aceptar y le damos OK. Me va a aparecer esta variable, ¿no? Ese es el comportamiento de esta variable. ¿Qué patrón cree que tiene? Tendencia, ciclicidad, estacionalidad. Entonces, estacionalidad no hay patrones que se repitan. Por lo tanto, si no hay estacionalidad, no va a haber ciclicidad, pero sí hay tendencia, ¿no? Entonces, claramente se ve que la variable precio tiene tendencia. Veremos qué pasa con otra variable. Entonces, otra forma es escribiendo el comando, ¿no? Pero entonces ahora cambiamos aquí el nombre de la variable, que no va a ser el price, sino que va a ser el INVPC, ¿no? Le damos OK. Esta variable que también tiene un patrón ahí, ¿no? Fíjense en lo complicado que es usar el método gráfico para identificar qué patrón tiene, ¿no? Es sumamente complejo. Pero igual también pareciera como una tendencia. Entonces, de nuevo, tenemos dos variables. Vamos a hacer la estimación. Una regresión simple entre ¿quién? Entre la inversión per cápita y el precio. ¿Qué podría esperar uno de esta relación? Que mayor precio que mayor inversión o menor inversión. Menor inversión, ¿cierto? Y a menor precio, mayor inversión. Entonces tenemos esta primera estimación. De nuevo sabemos que las dos variables tienen problemas de ¿qué? De tendencia. Tenemos nuestra estimación, nuestra tabla nova. 42 datos, 42 años. Prueba F bien, es significativa. R cuadrado del 20,84%. Y aquí tenemos nuestra variable. El price es estadísticamente significativa a cualquier nivel de significancia y el parámetro es positivo. La elasticidad de la inversión per cápita respecto al tiempo es positiva, es muy grande y es significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por un aumento del 1% en el precio, ojo, por un aumento en el 1% en el precio de las viviendas, la inversión per cápita aumentó en 1,24%. Aumentó. A mayor precio, mayor inversión, no sé, ¿no? Y es significativo. Entonces, es un resultado que estadísticamente es significativo, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto la inversión per cápita como el precio muestran sesgo hacia arriba, ¿no? Muestran sesgo creciente. En particular, si hacemos una regresión, ¿cierto? Entre el logaritmo de la inversión y el tiempo, pues me va a mostrar que es significativo y es positivo, es decir, tiene una tendencia creciente. ¿Qué es tiempo? Tiempo es una variable que va desde 1, 2, 3, no está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 42, ¿no? Es creciente. Entonces es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un aumento de un año adicional, la inversión aumenta en 0,81%, ¿no? Entonces, en particular, ahí me muestra que hay una relación creciente, es decir, que hay una tendencia. ¿De acuerdo? Y con los precios pasa algo similar, ¿no? Pasa algo similar. Hay una tendencia creciente. Incluso es más fuerte la de la inversión que la del precio, ¿no? Entonces, tienen problemas, ¿cierto? El T es significativo. Muestra tendencia en mis dos variables. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos intentar controlar esa tendencia, podemos representar esa tendencia. ¿Y qué es eso? Pues a mi modelo original, ¿cierto? Rec, L inversión, L price, podemos incorporarle la variable, ¿cierto?
Al yo agregarle la tendencia, le estoy descontando la tendencia. Entonces estoy pasando de una relación que me dice que es significativa y positiva a una relación que es negativa, más coherente con la realidad, pero no es significativa. ¿De acuerdo? No es significativa. En este caso, ¿qué me está diciendo? Pues que no se puede concluir que el precio tenga un efecto directo sobre la inversión, al menos en esta relación. Quiere decir que hay otras variables, otros factores, ¿cierto?, en la tendencia que influyen en la inversión. Hay otras variables. Existe una regresión espuria, ¿no? Los resultados fueron falsos, erróneos. Pasé de concluir que había una relación positiva y significativa a decir que no hay relación, ¿de acuerdo? Hay un cambio ahí, ¿debido a qué? A la presencia de una tendencia. ¿Listo? A la presencia de una tendencia. Fíjense que la tendencia es significativa, ¿no? Es significativa al 1%. Esta es la tendencia de ¿quién? Del logaritmo, quiere decir que la inversión per cápita aumenta aproximadamente 0,1% todos los años, ¿sí? Hay otros factores, de acuerdo, capturados en la tendencia que también influyen en la inversión, y que eso hace que como no los tenemos en cuenta, donde están en el error, pues hay más variables que afectan la inversión más allá del precio. ¿Listo? Y ese era el caso 1 que les quería mostrar, ¿de acuerdo? Cómo podemos cometer un error, cómo podemos estimar una regresión espuria. ¿Por qué? Por no controlar de forma adecuada uno de los patrones, ¿cierto?, que es la tendencia. Para el ejemplo 2, pues quiero que usemos la misma base que usamos la vez pasada, ¿recuerdan? Fértil 3, para hallar la misma relación. La relación que existe entre la tasa de fertilidad en función de las excepciones de impuestos personales de la variable de Dami. Recuerden que era la Segunda Guerra Mundial, la época en que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Tiene el valor de 1 del 41 al 45, el valor de 0 para las demás variables, y la variable PIL, que es el año a partir del cual aparece la píldora anticonceptiva, que es el año 63, por lo tanto a partir de allí la variable toma el valor de 1. Entonces vamos a ver si esta relación, si estas variables presentan algún patrón de comportamiento o no. De nuevo tenemos la variable GFR, ¿no? Entonces ahora vamos a estimar el gráfico. ¿Listo? De línea entre la tasa o el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes y el tiempo, ¿no? ¿Y qué vemos? Mira lo que vemos acá. ¿Qué creen que sea esto? Empecemos. Estacionalidad. ¿Hay patrones repetitivos a lo largo del tiempo? No, por tanto no hay ciclicidad. Ahora, tendencia sí o no. Entonces hay una tendencia aquí, cuadrática, ¿cierto? Hasta los 20 bajó, Primera Guerra Mundial, luego empezó a subir, luego, perdón, acá en el intermedio de la Segunda Guerra, y empezó luego otra vez a bajar, ¿no? Ya eso es la baja natural de la tasa de natalidad a través del tiempo. Entonces presenta una tendencia cuadrática de entrada. ¿Estamos? Miremos qué pasa entonces con la regresión. De nuevo tenemos el modelo. ¿Entre quién? Entre la tasa de nacidos, las exenciones tributarias, la variable DAMI de la Segunda Guerra Mundial, la variable PIL de la píldora anticonceptiva. ¿Cierto? Ya esto vamos a mirar la vez pasada. Todo significativo, a mayores exenciones tributarias, mayores tasas de natalidad. Es decir, parece que la gente tiene más niños mientras más exenciones tributarias les dan. Durante la Segunda Guerra Mundial la tasa bajó, es significativo, y PIL, que es cuando aparece la píldora anticonceptiva, también bajó de manera considerable la tasa de natalidad. La pregunta es, ¿y qué pasa si tiene una tendencia cuadrática? Miremos
¿qué pasa si agregáramos solamente la variable con la tendencia solamente, ¿no? T. ¿Qué cambian entre estos dos modelos, no? A ver si me da un poco acá para bajarlo. Ahí. Perfecto. Miremos el efecto, ¿no? Miremos el efecto sobre P. ¿Sigue siendo significativo? Sí, pero ahora el tamaño del parámetro ahora es tres veces más grande que antes. El efecto es más grande con la tendencia, ¿cierto? Miremos qué pasa con la variable de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? El efecto es un 30% mayor, es más grande, mientras que la variable PIL pasó a ¿qué? A ser no significativo, ¿cierto? Quiere decir que la píldora anticonceptiva parece que no tuvo ningún efecto sobre la disminución en la tasa de natalidad. Entonces, dado que el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes mostró una tendencia cuadrática que luego bajaba y luego subía, pues incluamos una tendencia cuadrática a ver qué pasa. ¿Qué es eso? Pues coger t y multiplicarlo por t, ¿no? Y aquí está creada como t al cuadrado. Miremos qué pasa ahora. Entonces ya esto se estabiliza un poco más. P resulta ser un poco más grande, todavía más grande y más significativo, ¿de acuerdo? Definitivamente la Segunda Guerra Mundial más o menos conservó el mismo resultado, el mismo valor del parámetro es significativo, y PIL definitivamente no es significativo, ¿de acuerdo? PIL no es significativo. T dice que la tasa de natalidad disminuye en promedio 2,53 niños, ¿no? Cada año, o sea, un montón. Y ya esto lo conocen ustedes. Entonces, pasamos de un modelo inicial, no sé si está por acá, pasamos de un modelo inicial, que es este, en donde el parámetro era muy pequeño, el efecto era muy pequeño, y de afirmar que esta variable tenía significancia estadística, PIL, a un modelo un poco mejor estimado, ¿cierto? Con un R cuadrado incluso más alto, 72,47, un modelo que ajusta muchísimo mejor, unos parámetros más grandes y una variable que no es significativa. ¿Listo? Esto también es síntoma de una regresión espuria, ¿no? Son problemas que se han venido presentando o que se pueden presentar cuando cuando mis variables presentan alguno de los patrones de comportamiento. Y ustedes allá en la casita, usando esta base de datos que ya la usamos antes, van a estimar esta relación y van a determinar si la tendencia cuadrática, no sé, miren a ver qué tipo de tendencia tienen, está afectando o no el modelo, es decir, estamos obteniendo o no una regresión espuria. Y para medir el tema de la estacionalidad vamos a trabajar con este ejemplo, que son las demandas doping y antidoping de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces para esto vamos a usar la base de datos Varium, que también va a estar colgada ahí. ¿Qué es esto? En resumidas cuentas, ¿qué es esto? Resulta que en 1983 los productores de cloruro impusieron una demanda a China por vender cloruro a Estados Unidos a precios muy bajos, lo que se conoce como una práctica antidoping, ¿no? Y esto es demandable, ¿no? Entonces, lo que quieren medir los autores Krupp y Pollard es el efecto que tuvieron estas demandas antes de la demanda en un tiempo prudencial y después sobre las importaciones de cloruro. Entonces, para eso vamos a usar la base de datos Varium. Bueno, esta es la base de datos. Vamos a usar varias variables para nuestro modelo. Entre esas vamos a usar la variable bfail 6, ¿cierto? Que es una dummy que es igual a 1 durante los 6 meses anteriores a la demanda, es decir, antes de que pusieran la demanda. AFIL 6, ¿cierto? Que indica los 6 meses posteriores a la demanda
pusieron la demanda que pasó 6 meses después, que es igual a 1, 0 lo demás, y la variable AFDEC 6, ¿cierto? Que denota los 6 meses que siguieron al fallo positivo, ¿de acuerdo? Pusieron la demanda, se tomaron un tiempo, fallaron positivamente y ¿qué pasó 6 meses después? ¿Cierto? Entonces es una AMI que va a ser igual a 1. La idea es mirar cómo el volumen de las importaciones de China, ¿no? Si estas bajaron o no, será esta variable en forma logarítmica que está acá, tal cual. De acuerdo, está acá. La idea también es ver el efecto de las exportaciones esos son de unos químicos empleados o de la producción química, ¿no? que se emplean para fabricar el crudo. La variable gas, ¿no? La variable gas, el logaritmo, básicamente hace referencia a la producción de gasolina, ¿de acuerdo? Y vamos a usar otra variable RT-WETS, que es el índice del tipo de cambio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una regresión entre el logaritmo de las importaciones chinas en función de las exportaciones de químicos, el logaritmo de gas, el índice de intercambio y de las 3 DAME. 131 variables, prueba F, R cuadrado tal. Nuestra estimación. Todo parece indicar que el índice de la producción química se relaciona positivamente con las importaciones. A mayor índice de producción química, mayor importaciones, claro. La variable gasolina no se relaciona. El tipo de cambio sí se relaciona, o el índice de intercambio. A mayor intercambio, mayores importaciones, es claro también. Y estas variables ninguna tiene relación, ¿no? No hay 6 meses antes de la demanda, no hay una diferencia importante en las importaciones, tampoco 6 meses después de la demanda, pero sí hubo un efecto cuando después de que salió el fallo, ¿no? Después del fallo, las importaciones de China se disminuyeron en cerca del 56,5%. Es un efecto sumamente grande, ¿no? Sumamente importante. La pregunta es, ¿y estamos hablando de ventas? Capaz que las ventas pueden depender de ciertos factores como el tiempo, ¿no? ¿Será que puede tener problemas de estacionalidad? Entonces uno dice, bueno, miremos a ver, ¿cómo lo podemos controlar? Entonces podemos controlarlo incluyendo variables mensuales, si queremos ver el efecto mensual, desde febrero, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y así hasta diciembre, ¿de acuerdo? Pero ¿qué podemos ver en su conjunto? Pues todo parece indicar que estos datos no se ajustan estacionalmente, como son mensuales, o no tienen problemas de estacionalidad por lo menos mensual. Pues todas las DAMI son no significativas, ¿no? Con excepción de abril, que es significativa el 10%, en comparación con enero, sí, que es el que estamos omitiendo. Parece que no hay mayor problema de estacionalidad, pero simplemente la idea de este ejercicio es mostrarles cómo uno puede controlar esos problemas agregando DAMIs. Ahora, uno pudiera decir, capaz que las estaciones del tiempo influyen en la importación, ¿no? Entonces podemos meter las estaciones del tiempo. Aquí tenemos verano, otoño y primavera. Está por fuera invierno, ¿no? Entonces podemos meter estas tres al modelo, dejamos una por fuera que ya está, ¿cierto? Y se analiza con respecto a la que está por fuera, a ver si hubo algún cambio o no. Eso ustedes pues lo van a hacer para que practiquen, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, en una serie de tiempo siempre será de suma importancia identificar cuáles son los patrones de comportamiento que tiene esta serie, porque asimismo uno podrá saber qué métodos de pronóstico
puede usar o son más eficientes. Recuerden, el propósito fundamental de las series de tiempo es pronosticar. Las series pueden tener patrones de comportamiento, por lo tanto, existen diferentes métodos de pronóstico, desde muy simples a muy complejos, como lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Que se usan para pronosticar. Entonces, si yo identifico de manera adecuada los patrones de comportamiento, pues puedo aplicar de manera eficiente el método de pronóstico que mejor me, valga la redundancia, me pronostique el comportamiento de mi variable, ¿cierto? En ese modelo, o en ese caso, mi modelo, ¿cierto? Va a ser mucho más ajustado a la realidad. Entonces, hay muchos métodos. La idea, a partir de la próxima clase, ya es empezar a verlo desde lo más simples a lo más complejos. Entonces, una recomendación para la próxima clase va a ser en Excel. Entonces, por favor, vayan practicando Excel. ¿Listo? Vayan practicando Excel.